¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo es que la corrupción podría ser analizada? Existen diferentes formas de hacerlo y también de saber cómo erradicarla. ¿Realmente sabemos cómo se analiza la corrupción en México en base a mediciones internacionales? ¿Y si es posible volver a México un país más íntegro? Soy Pamela Oliver, estudiante de Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, y me gustaría compartir lo que sé en relación a este tema. La corrupción es un concepto confuso y tiene muchas definiciones, pero la más sencilla sería que es aquel acto ininteligible o aquel acto para el beneficio individual excluyendo el interés colectivo que corrompe, descompone y crea una ruptura, ya sea de pequeña a gran escala, o sea, micro o macro corrupción. Hoy en día existen medidores internacionales que se encargan de dar resultados de cada país en materia de corrupción, como lo son el World Justice Project, el Barómetro Global de la Corrupción y el IPC de Transformación Internacional, por mencionar algunos solamente. Tras ver los últimos resultados de diferentes medidores internacionales, México muestra no tener un buen desempeño en el ámbito de corrupción. A continuación los veremos. La corrupción se puede medir como una medición de percepción sobre la extensión y frecuencia de la corrupción, como una medida de incidencia y como una medición de actitudes y valores. Transparencia Internacional mide la corrupción en base a la percepción como una aproximación de la frecuencia de actos corruptos bajo el supuesto de que si la incidencia de los mismos es mayor, también será mayor el nivel de corrupción que sus ciudadanos y expertos perciban. Esto se hace entre 170 a 180 países con una calificación de 0 a 100 puntos, siendo 0 altamente corrupto. En la última edición del año 2020, Dinamarca ocupa el primer lugar como el país con el índice más bajo de corrupción y México en la posición 124 con 31 puntos. El World Justice Project Rule of Law Index hace una encuesta anual a directores de despachos de abogados, universidades, ONGs y compañías encuestadoras que se encargan de hacer encuestas en hogares en 130 países, con resultados entre 0 y 1. El resultado más cercano a 1 demuestra un buen desempeño en materia de corrupción. Dinamarca igual ocupa el primer lugar en World Justice Project y México se encuentra en el lugar 104 con un puntaje de 0.44 en su última edición de 2020. El Barómetro Global de la Corrupción se basa en la medición de la incidencia de la corrupción. Realiza 2 encuestas al año a población adulta en 199 países. Las encuestas indagan de forma general sobre la opinión de las personas acerca de la corrupción en su país y en qué instituciones este problema se manifestó de manera más grave. Asimismo, mide a las personas tuvieron que enfrentar algún tipo de soborno ante la relación de algún servicio. En esta encuesta, México se puede ver que resalta en algunas preguntas, pero no es el país más corrupto de Latinoamérica, según la edición de 2019. A pesar de que estas medidas de percepción arrojan resultados prometedores, tiene una desventaja. Las perspectivas pueden ser alimentadas por el discurso oficial más que en hechos. Como mencioné anteriormente, Dinamarca tiene el mejor desempeño en materia de corrupción y se puede tomar como ejemplo ya que también tuvo problemas de corrupción. Se estaba viendo un grave problema de lavado de dinero, especialmente por los abogados de criminales y corruptos en general, por medio de empresas fantasmas. Y bueno, lo que el gobierno propuso para evitar esto fue que crearon un registro público con información sobre propietarios y titulares finales y reales de todas las sociedades constituidas dentro de la nación, con el fin de que hubieran más dificultades para aquellos corruptos que quieran esconderse detrás del nombre de un tercero. Otro ejemplo es Hong Kong, que hoy en día se encuentra dentro de los primeros 20 lugares de transparencia internacional, pero en los años 70 la corrupción iba en ascenso hasta que se creó el ICAC en 1997 con el propósito de revisar y simplificar los procesos hasta tramitar licencias o permisos, con lo que disminuyó la posibilidad de que un servicio público exigiera retribuciones o el ciudadano estuviera tentado a dar un tipo de soborno para agilizar el proceso. Y como dato, Hong Kong destina 1.2% de su presupuesto total anual, en contraste con el gobierno de México que destina el 0.00005%.
Tomando en cuenta los elementos presentados, ahora sabemos cómo es que se analiza la corrupción internacionalmente y algunos ejemplos que México podría emplear para la disminución de la corrupción, como en Dinamarca y Hong Kong. Es muy cierto que México aún se encuentra frente a muchos retos para que la corrupción disminuya, pero es posible que México se pueda convertir en un país más íntegro al hacer algunos cambios. Gracias.